Bien, vamos con otros temas de interés y vamos a conectarnos ahora con nuestra próxima invitada. Está la Seremi de Justicia, Paula Gutiérrez, para conversar con nosotros. ¿Qué tal, Seremi? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Bueno, primero hablar sobre temas de interés que está desarrollando la cartera y que está llevando adelante su sector. La Comisión Verdad y Niñez, esta comisión es una comisión asesora presidencial para el esclarecimiento de la verdad sobre violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia o sistema de cuidados alternativos o privados. La pregunta inicial es cómo nace esta comisión a propósito de esta introducción y por qué tiene que realizarse esta comisión o por qué tiene que realizarse esta investigación. Bueno, efectivamente, desde 1979 que nace el Servicio Nacional de Menores, ha habido una serie de informes, tanto de organismos nacionales como de organismos internacionales, que han dado cuenta de una serie de violaciones a derechos humanos mientras estos niños, niñas y adolescentes se mantenían bajo cuidado del Estado. Digo cuidado porque en muchos casos tenía que ver con el área proteccional. Estaban ellos bajo una vulnerabilidad en sus familias y se les trasladaba a alguna residencia, a algún hogar de menores, que era lo que se denominaba en ese entonces, y efectivamente se generaban una serie de, o se podían generar una serie de vulneraciones. Estos informes en muchos casos fueron radicados en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la propia Contraloría General de la República. Hay algunas sentencias de tribunales de justicia asociadas a vulneraciones en estos espacios y también ha habido organismos internacionales que han relevado la necesidad de esclarecer qué es lo que ocurrió en espacios donde el Estado tuvo que intervenir bajo la protección y no se protegió en el momento preciso y, por supuesto, llevar a cabo algunas medidas de reparación. Para eso está esta comisión asesora presidencial. El compromiso del presidente Gabriel Boric es dilucidar qué es lo que ocurrió. El objetivo de esta comisión es verificar dónde, cómo, cuál fue la dinámica de los hechos que se suscitaron en el Servicio Nacional de Menores respecto de las violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, pero también ofrecer algún tipo de medidas de reparación que permitan efectivamente dar cuenta de que el Estado se hace cargo, es responsable de cada una de las situaciones que ocurren bajo su alero. Ahora, ¿cuál ha sido la metodología del trabajo que ha llevado adelante? ¿Cuánto tiempo lleva ya trabajando esta comisión? Bueno, efectivamente esta comisión se dictó su decreto el 10 de diciembre del año pasado por el ¿Ya? presidente de la República. Es un decreto que está al alero del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la toma de razón fue finales de enero de este año. Por tanto, la comisión empezó a sesionar durante el primer semestre de este año en una primera etapa de instalación de los 7 comisionados. Son comisionados que en general tienen relación con el área de infancia y el derecho de familia, abogados, psicólogos, trabajadores sociales que apuntan en definitiva a tener una mirada intersectorial, pero también se generó en una segunda etapa una presencia de equipos operativos en la que quieran hacer levantamiento de testimonio. Este levantamiento de testimonio apunta a que sean las propias víctimas las que puedan dar cuenta de lo que les ocurrió, entendiendo que es un proceso doloroso, pero Ujú. que es necesario para que el Estado tome medidas y esto no vuelva a ocurrir en ninguno de los servicios del sector justicia ni del Estado en su conjunto. Y por tanto, apunta también a que nos hagamos responsables desde el Estado a las medidas que deban tomarse en términos preventivos. Una de las cuestiones fundamentales para nosotros es el proceso de escucha. El proceso de escucha inició el 1 de agosto de este año. Ya ha habido una serie de testimonios que se han tomado al alero de la comisión. Es una dupla, un psicólogo y una trabajadora social que en la región de Valparaíso toman relatos, levantan testimonios de quienes han pasado por el sistema proteccional o bajo alguno de los sistemas de justicia juvenil que estaban al alero de Sename y que permite en definitiva vislumbrar a través de los testimonios que ha habido violaciones de derechos humanos. Estos testimonios pueden ser vía escrita, de manera presencial o también de manera telemática. Y en cualquiera de estos formatos, la página a la que debe accederse
es Comisión Verdad Niñez, porque es niñezsilaeñe.cl, que permita en definitiva dar cuenta de tomar los testimonios, agendar una visita o una reunión, que permita también tener todos los resguardos de la cautela de la identidad de quienes van a poder entregar sus testimonios. Ahora, teniendo en cuenta ya los testimonios y las conclusiones, ¿qué se persigue después? Y la verdad es, ¿cuándo puede culminar esta comisión? ¿Tiene alguna fecha de término dentro de este año, Sí, comienzo del próximo? efectivamente hay una primera etapa, como mencionaba, o sea, una segunda etapa de escucha, ¿Me escucha? que Sí. nosotros esperamos que trascienda hasta el primer semestre del próximo año. Ahí hay varios tiempos que se han ido manejando por la comisión. Hay una tercera etapa que es de análisis de ¿Ya? estos testimonios, más otras entrevistas que se hacen a los propios organismos del Estado, con el objeto de recabar información, de hacer un levantamiento, de hacer cruce de información también, y de verificar cuál fue la forma en la que se violaron los derechos humanos en Sename o en los sistemas de cuidado alternativos privados. Y luego de aquello se debe entregar un informe por parte de la Comisión de Verdad y Niñez hacia el presidente de la República, y con ello hacia la ciudadanía y la sociedad en su conjunto. Estamos hablando del mes de abril del 2027. Abril del 2026. Perfecto. 27, perdón. Sí, Abril del 27. 2027. Después de las conclusiones y análisis que van a tener. Así es. Estamos conversando con la Seremi de Justicia, Paula Gutiérrez, a propósito de la Comisión Verdad y Niñez. Está en desarrollo también otro plan nacional que tiene que ver con una política pública de Estado, que es el Plan Nacional de Búsqueda, que es una política pública permanente, así se ha instalado, ¿no? ¿En qué está hoy día el Plan Nacional de Búsqueda? ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué tipo más que de conclusiones, cómo ha recabado antecedentes? ¿Se puede conocer a esta altura? Bueno, efectivamente el Plan Nacional de Búsqueda está en pleno desarrollo en nuestra región. Nosotros hemos desarrollado efectivamente una serie de diligencias al alero de las diligencias instruidas por los ministros en visita, respecto de los cuales nos hemos puesto a disposición desde el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, con el Plan Nacional de Búsqueda y con todos los elementos que el Estado puede entregar. Eso significa maquinaria, equipos de trabajo, especialidades y, por supuesto, poder colaborar con las causas judiciales con el objeto de seguir buscando a quienes fueron hechos desaparecer por el Estado de Chile en plena dictadura civil-militar. En ese contexto, lo que podemos contar es que en la región hay 5 causas que mantiene el ministro en visita de la región de Valparaíso, que las tiene aperturadas con búsqueda activa de personas hechas desaparecer por la dictadura, y en ese contexto también podemos informar que hay una serie de diligencias que apuntan a esclarecer también el destino final de las personas que fueron detenidas y que fueron hechas desaparecer. Ahora, esa es una arista probablemente la más relevante del Plan Nacional de Búsqueda, porque apunta a el objetivo principal, que así lo han solicitado las propias agrupaciones de derechos humanos y los propios familiares de detenidas y detenidos desaparecidos. Sin embargo, tenemos otras aristas que apuntan a generar instancias de información, a generar también reparación simbólica en familiares, y se ha llevado a cabo, y estamos nosotros en proceso también en la región de Valparaíso, de poder hacer entrega de carpetas de calificación. ¿Qué significa esto? Que personas que han sido familiares de una persona detenida desaparecida o ejecutada política pueden acceder a la carpeta de calificación que se generó respecto de estas personas al alero de los informes de verdad y justicia. Esa entrega se hace de manera directa a un familiar. Esa solicitud se puede hacer vía la página de derechoshumanos.gov.cl/carpeta de calificación, o derechamente derechoshumanos.gov.cl y buscar el link carpeta de calificación, y buscamos en definitiva entregar de manera simbólica a los familiares que puedan acceder a información que se entregó por parte de familiares, de amistades u otros organismos, para saber dónde estaba esa persona, ¿ya? Esa carpeta de calificación la puede solicitar el cónyuge sobreviviente
o la persona que era conviviente a la época de desaparición de esa persona, del detenido o detenida desaparecido, los ascendientes, es decir, padre o madre, hermanos, hermanas, hijos e hijas, y hasta los descendientes en cuarto grado, ¿ya? Esa mirada es una mirada también que viene a entregar información que de repente dentro de la familia no se ha logrado transmitir, viene a entregar también información muy concreta de cómo es que ciertos testimonios se dejaron efectivamente en las carpetas de calificación y las familias no conocían esa información, y también lo que busca es que sea el propio Estado que pueda entregar información que está en su poder, sí, pero que hasta el momento no había sido devuelta a quienes habían entregado testimonios. Ahora, usted habla de ministro en visita, habla de... Claro, esto está centrado en la justicia antigua, primero que nada. Son causas... Sí. Ahora, uno dice, Seremi, ¿y por qué tan lento todo este proceso? Y es fundamentalmente porque también no había voluntad de entregar testimonio en muchos casos. Ha sido difícil investigar estos casos porque o no se encuentran con los testigos o algunos han fallecido. Ha sido difícil estas causas que están abiertas acá en la región poderlas seguir, y de ahí está la lentitud o el alargamiento de la investigación. Bueno, es necesario tener presente que respecto a este tema en particular se habla de la impunidad biológica. Aquí fallecen los familiares buscando a quienes son detenidas y detenidos desaparecidos, pero también fallecen los perpetradores. Y en ese contexto los pactos de silencio han generado impunidad biológica, han efectivamente perpetuado la impunidad respecto de una serie de materias y han entorpecido a la justicia, que pudo haber llegado efectivamente a lugares donde se llevaron cuerpos, donde se trasladaron personas, donde se enterraron personas, y por tanto pudiésemos haber resuelto esto en la medida que se hubiese roto esos pactos de silencio. Eso no ocurrió ni en la región de Valparaíso ni en el país, y por tanto nos tiene 52 años después del golpe civil-militar en nuestro país buscando a quienes el propio Estado hizo desaparecer. Exactamente. Ese es un tema que está presente, y esta política, este Plan Nacional de Búsqueda, entonces busca que pueda permanecer en el tiempo o tenga una posibilidad de estar incorporado a una política pública permanente, y eso es importante, ¿no? Independiente del gobierno de turno, hay una política instalada. Lo que buscamos es que sea el Estado el que se haga cargo de seguir buscando a quienes hizo desaparecer el propio Estado, ¿no? Cuando la responsabilidad de las familias, por supuesto que se queda en una situación de desventaja, porque es el Estado el que con todo su aparataje hizo desaparecer personas, y por tanto agentes del Estado, efectivamente. Ahí está la responsabilidad por parte de agentes del Estado contra personas, contra terceros, efectivamente. Seremi, hay otro tema que es muy importante y tiene relación con la seguridad en las cárceles. Lo que ha ocurrido en la cárcel de Valparaíso, la fuga, bueno, fueron encontrados posteriormente los 13 internos, están en Santiago ahora, en la cárcel de alta seguridad. Pero eso también tiene que ver con la posibilidad de escape de lo que está ocurriendo hoy día en la cárcel de Valparaíso. Hubo también reubicación de reos peligrosos. ¿Cómo se ha trabajado esa reinstalación y el trabajo al interior de la cárcel de Valparaíso principalmente, que es la que nos preocupa? A ver, efectivamente, el plan de las 17 medidas que vienen a fortalecer los estándares de los recintos penitenciarios en general, sí, en su seguridad, apunta a que atendamos la propia necesidad que tiene Gendarmería de mirar su infraestructura, de fortalecer algunas medidas asociadas a las instrucciones, algunas medidas que están instruidas como obligatorias, pero que no necesariamente se ejecutan, a veces por la contingencia, a veces por dejación derechamente, y hemos mirado también cómo se fortalece el área operativa de vigilancia y que tiene Gendarmería para efectos del control de las unidades penales, dejando a veces un poco de lado o privilegiando esta área operativa por sobre las áreas administrativas que tiene Gendarmería y que ejecuta en definitiva también una persona funcionaria que es uniformada.
Ahí hay una mirada que le hemos dado y que ha permitido también fortalecer estos esfuerzos, que ha generado mayor intensidad en los registros y allanamiento de cada uno de los módulos y pabellones. Y una de las cuestiones que venimos generando también dice relación con observar cuál es la actuación de nuestros funcionarios y funcionarios, cómo se refuerzan las instrucciones respecto de las medidas de seguridad que deben tomar, pero también cómo les colaboramos en torno a la disponibilidad de funcionarios y funcionarios, y les colaboramos también en términos perimetrales. Aquí ha habido una coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, con el objeto de que Carabineros de Chile tenga un conocimiento de épocas, horarios, que sea pertinente que llevemos a cabo estos procesos y, por supuesto, que podamos llevar a cabo una medida efectiva respecto de la seguridad, no solo perimetral, sino que también interna, generando aún más disminución de agresiones entre las personas privadas de libertad e incluso de los riesgos que pudiese generarse respecto de los allanamientos que pueden desarrollar los funcionarios y que pudiesen verse incluso agredidos. Hemos fortalecido esa labor también dentro de Gendarmería. Ahora, en el caso de la reeducación de los internos que salieron de la cárcel de Valparaíso, ese espacio, bueno, queda libre, comienzan a llegar otros reclusos, vienen de otras partes. ¿Cómo se genera esa inclusión o el trabajo interno allí? Sí, respecto al complejo penitenciario en particular, lo que hay que tener presente es que la salida de una serie de internos del complejo permiten desahogar un poco la sobrepoblación que esta unidad penal tiene. Claro. En la región de Valparaíso nosotros tenemos cerca de un 190% de sobrepoblación y por tanto la atención respecto de la cantidad de personas privadas de libertad es muy relevante. Un complejo que está pensado para albergar a 1.900 personas privadas de libertad, hoy día alberga alrededor de 3.500. Y por tanto la sobreexigencia del sistema también permea. La salida de estas personas ha permitido abordar de manera con infraestructura algunos arreglos que nos permitan rehabilitar en alguna medida algún módulo, específicamente el 105, que es además de donde los internos se fugan del recinto, y generar otro tipo de inversiones que ya habíamos comprometido en torno a la conversación, al diálogo que hemos tenido con el gobierno regional, con el gobernador Rodrigo Mundaca, y se van a iniciar prontamente los trabajos del módulo 112 que nos van a permitir también habilitar otros espacios donde podamos segregar de mejor manera a los internos, que es una de las instrucciones que emanó del propio ministro de Justicia y del subsecretario. La Seremi de Justicia, Paula Gutiérrez, conversando con nosotros. Muchas gracias por este contacto, Seremi, muy claro en su presentación y conociendo estos detalles de lo que está ocurriendo entonces acá en Valparaíso con estos temas que están relacionados con estas comisiones y puntualmente lo de Gendarmería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, nos vemos, que esté muy bien. Claro, buenas tardes. Ahí estaba el contacto con Paula Gutiérrez, entonces la Seremi de Justicia, conversando sobre este tema. Hemos abordado el tema de las cárceles, hemos abordado el tema de penitenciaría, fundamentalmente de gendarmería y lo que está ocurriendo al interior del trabajo de gendarmes también.